Ahora Canal 10. Y también gracias a las múltiples estrategias impulsadas por el gobierno en materia de seguridad, El Salvador acumula más días sin asesinatos. Este dato fue confirmado por la Policía Nacional Civil en sus redes sociales, diciendo esto: finalizamos el martes 21 de noviembre con 0 homicidios en el país. Así se puede leer en la publicación. Y con esto, El Salvador está por alcanzar 500 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Las autoridades capturaron a Jonathan Antonio Beltrán Pérez y Elí Moza Canales. Ambos serán procesados por el delito de homicidio agravado. Según investigaciones de la Policía Nacional Civil, asesinaron a un hombre en Quesaltepeque, producto de una disputa territorial por distribución de drogas. El hecho se registró el pasado 3 de noviembre. Mientras que en la colonia Santa Rosa de Quesaltepeque, en La Libertad, se capturó a William Alexander Díaz Meléndez, encargado de dirigir actividades delincuenciales y extorsiones, miembro activo de la MS-13 Clica, Quesaltecos Locos Salvatruchas. Y acá es donde se muestra que la guerra contra las pandillas continúa desarticulando los remanentes de las estructuras criminales. En otro procedimiento en el cantón Santa Bárbara del municipio El Paraíso, en el departamento de Chalatenango, las autoridades llevaron a prisión a Melvin Atilio Ayala Orellana, alias Pisoco, de la pandilla 18 Revolucionaria, a quien se le encontró material digital en el que se mostraba orgulloso portando armamento que lo vincula con actividades criminales. Y por conducir bajo estado de ebriedad, la Policía Nacional Civil, en una prueba de alcotés, comprobó que Miguel Ángel Benítez conducía su motocicleta bajo 763 grados de alcohol, poniendo en riesgo su vida y la de otros salvadoreños. El sujeto fue detenido en San Francisco Gotera del departamento de Morazán y responderá ante la justicia por el delito de conducción peligrosa. Las acertadas estrategias en materia de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele le permiten a El Salvador ostentar una de las tasas de criminalidad más bajas de la región. Solo un 3% según el informe más reciente de la casa encuestadora Citgalu, una cifra nunca antes vista en la historia del país. Desde su llegada, el actual mandatario equipó, modernizó y dignificó las fuerzas del orden a través de planes integrales que les permiten actualizar el sistema de seguridad, trabajando de forma coordinada con la Asamblea Legislativa, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia. La implementación del Plan Control Territorial con el régimen de excepción le ha permitido erradicar de raíz el cáncer de las pandillas que por décadas robó la paz y tranquilidad a la población salvadoreña, recuperando los espacios en beneficio de los habitantes. Lejos quedan las listas encabezadas por El Salvador como el país más violento del mundo, y esos lugares son ahora ocupados por naciones como Perú y Ecuador, con un abrumador 87% de criminalidad. En tercer lugar se ubica Costa Rica, con un 82%, y esa tendencia se mantiene al alza. El resto de la lista lo completan países como Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, países donde la criminalidad suma a diario más víctimas. Bueno, aquí tenemos el resultado de una excelente gestión en la parte de seguridad. Y lo decíamos anteriormente y venimos, ¿cierto?, repitiendo esto desde que comienza el año pasado, el estado de excepción y el plan de seguridad y control territorial del presidente Bukele, en que todas estas cifras iban a ir variando y de hecho la variación más importante y lo que se ha visto más importante en este momento es que El Salvador está un punto porcentual, las policías, el trabajo de las policías en el área de la seguridad está un punto porcentual sobre la calificación que tienen las policías de Canadá y Estados Unidos, es lo que nos ha llamado tremendamente la atención. La confianza creció porcentualmente desde el año pasado a ahora a un 84%, comparativamente que el año pasado en esta misma fecha teníamos un 75% de aprobación de la población. Eso quiere decir que la población, de acuerdo a cómo se están llevando adelante los planes de seguridad y todos los procedimientos, ¿cierto?, que hemos visto y con las consecuencias y resultados también, la población los está captando de una mejor manera y los está aceptando y los está aprobando en realidad. Tenemos una población más segura,
Claro que sí tenemos una población más segura. Desde el año pasado, desde mi primer viaje a El Salvador hasta ahora, esto ha crecido, pero exponencialmente los niveles de seguridad. De hecho, lo vimos en la prueba de fuego que tuvimos en El Salvador en el fondo, fue este fin de semana en que tuvimos, ¿cierto?, el evento de Miss Universo, Claro. donde el despliegue de seguridad fue magnífico. No hubo ningún problema, salvo algunas situaciones, ¿cierto?, de algunos manifestantes, pero ahí queda demostrado, ¿cierto?, el nivel de seguridad que tenemos en el país. Claro, y estamos hablando obviamente de manifestantes que son opositores férreos a las iniciativas de transformación del presidente Nayib Bukele. No es que digamos, porque a la hora de revisar todas esas protestas veíamos gente que bajaba en sus camionetas, gente por supuesto que nunca se ha visto afectado en el tema de seguridad, y algunos obviamente sin duda eran activistas políticos. Es decir, también es importante poder resaltar esto. El hecho también, si comparamos también los datos de Sid Gallup, me llama mucho la atención países como Perú, como por ejemplo Ecuador, que están liderando la lista con un abrumador 87% de su población sintiendo esa criminalidad que va al alza, muy contrastado con la realidad de El Salvador. Claro que sí. Bueno, se quedó fuera Bolivia. Bolivia también está en ese mismo trío. En Perú, ¿cierto?, Ecuador y Bolivia, que están en la misma situación. El Salvador, en realidad, ha sido, ¿cierto?, en este momento considerado uno de los países efectivamente más seguros del continente latinoamericano. De hecho, la misma, tú sabes, Armando, los mismos turistas que han estado llegando antes de este fin de semana, que fue súper importante, todos se encontraron con la sorpresa de que El Salvador realmente era un nuevo Salvador. Era una situación que ellos no se la imaginaron nunca y que están viendo una realidad producto del plan de gobierno del presidente Bukele. El presidente Bukele llega al gobierno con un plan bien definido que se ha llevado adelante, ¿cierto?, paso a paso y sin variar, ¿cierto?, con la mano firme como debe ser en este caso, en la parte de seguridad. Y volvemos a repetir, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? El fenómeno de El Salvador es que primero se trabajó con la seguridad, se ordena la casa y comienza el desarrollo, porque sin seguridad no hay desarrollo, y estamos viendo que eso que dijimos hace muchos programas atrás, el año pasado, se está cumpliendo, pero cabalmente. Y ahora, con el plan de integración, se siguen cumpliendo, ¿cierto?, todos los planes y se llevan adelante, pero siempre con la seguridad como objetivo principal, para que todo pueda funcionar. Si no, las cosas no funcionan si no hay seguridad. Claro. Veíamos de hecho que la estrategia de El Salvador a ubicarse como en el país más seguro de América Latina ha llevado a que hoy por hoy 9 de cada 10 salvadoreños respalden precisamente las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele. Y de hecho, a la hora de revisar también otros sondeos de opinión, se habla de más del 90% que apoyan precisamente la reelección, que es algo que los salvadoreños también están esperando para darle continuidad precisamente a todas las políticas de seguridad, Arturo. Claro, o sea, la gestión de gobierno es la que está siendo aprobada por la mayoría de los salvadoreños. Vemos, ¿cierto?, que tiene el presidente Bukele un gran respaldo para la reelección. Vemos que tiene un gran apoyo y la gente, ¿cierto?, está conforme, pero más que conforme, cómo se ha desarrollado y cómo ha administrado el país. Cómo ha sacado al país, ¿cierto?, adelante, y cómo ha rebajado la deuda externa que tenía El Salvador, en realidad tremendísima. Ahora, con los planes de seguridad, la gente no tiene nada que hacer, la gente en realidad pide que continúe, ¿cierto?, cómo se está llevando adelante todos los operativos y cómo se está llevando adelante, en el fondo, este plan de seguridad y control territorial que, desde nuestro punto de vista, desde que se comenzó a implementar y todo lo que se ha ido aplicando en El Salvador, va en el camino correcto. No ha habido ninguna variación, ha seguido su curso normal. Y las medidas de seguridad, las medidas contra la delincuencia, contra las pandillas, contra el terrorismo, han sido efectivas. Con el terrorismo no se dialoga y el presidente Bukele no ha variado, ¿cierto?, en su forma de enfrentar esta situación. No hay diálogo, no hay mesas de paz, no hay, ¿cierto?, ningún tipo de regalías para los delincuentes, para los terroristas, para los pandilleros. Y eso tienen que tenerlo claro. Y eso es lo que ha funcionado, aunque no le guste a los organismos internacionales de derechos humanos, ni ninguna cosa, pero lo que la gente pide es seguridad, y seguridad es la que se le está dando.
Claro, Arturo, a mí me encanta siempre en esta entrevista poder contrastar, de hecho, diferentes datos y diferentes escenarios. El Salvador, durante los gobiernos anteriores y antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, siempre había sido considerado en los top de países con mayor índice de violencia, de criminalidad, e incluso muchos medios a nivel internacional, analistas también que ven el tema de la delincuencia y el tema de la seguridad, lo bautizaban como la capital del crimen en Latinoamérica. Y esto contrasta mucho con opiniones como estamos viendo ahora, como Sid Gallup, donde te dice que El Salvador tiene el porcentaje más bajo en cuanto al aumento de la criminalidad. Según su punto de vista, y aquí va mi pregunta, Arturo, según su punto de vista y por todo esto que hemos estado hablando, ¿ha conocido usted otro país en Latinoamérica que ha tenido ese cambio completo en el tema de seguridad que de pronto, digas, es también sujeto de análisis? Bueno, actualmente no, en los tiempos actuales no nos ha visto absolutamente nada. De hecho, tuvimos, ¿cierto?, un par de gobiernos hace muchos años atrás donde sí hubo un bajo índice de delincuencia en algunos países, pero no al nivel que estamos viendo gobiernos civiles, gobiernos democráticos, que estamos viendo en este momento al nivel que tiene El Salvador. De hecho, los presidentes actuales en todos los países han llegado, pero creo que han equivocado la estrategia de manejar la seguridad. Más que eso, han permitido que la delincuencia aumente en aquellos países. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, lo que pasaba en Argentina. Afortunadamente, ahora Milei, que gana en Argentina, trae también un plan de seguridad para trabajar al país y tratar de recuperarlo. El caso de Chile, se entregan cierta información falsa con respecto a estadísticas, pero Chile en este momento se ha convertido, por ejemplo, de ser un país muy seguro, se ha convertido, ¿cierto?, Santiago de Chile en una de las capitales que está en el listado, ¿cierto?, internacional de las capitales más peligrosas del mundo. Y eso no se había visto. Entonces, y eso es por el tipo de administración que tienen esos países. Son presidentes con una tendencia política determinada, que es una política de izquierda, y la izquierda generalmente produce una permisividad en todo lo que son los hechos delictuales. No hay cierta mano dura, no hay un control, no hay una aplicación de la ley como lo que se está haciendo en El Salvador y como hemos estado, ¿cierto?, viendo el trabajo desde el año pasado hasta esta fecha, desde marzo del año pasado que se comenzó a implementar. Y mira, un poco más de un año y solucionado el problema. ¿Qué quiere decir eso? La voluntad política del presidente es la que ha llevado adelante a que se concrete este sistema, ¿cierto?, impecable de seguridad en El Salvador, de control de la delincuencia, del control de la criminalidad, y lo ha llevado a ser el país número 1 en el continente, el país que menos, ¿cierto?, homicidios tiene, el país que tiene mayormente controlado a todo lo que es la parte delincuencial, a todo lo que es la parte terrorismo e inclusive a todo lo que es el crimen organizado y el narcotráfico, porque se está trabajando también duro con el narcotráfico.